Hola amigos, bienvenidos de nuevo a La Cofradía, un podcast de Periplos de la Historia. Para el día de hoy, primero presentarnos. Presento primero a Drey. ¿Cómo estás, Drey? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, Drey, muchas gracias. Y pues esta vez no solamente estamos nosotros dos, de nueva cuenta, tenemos un invitado. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí y muy agradecido porque me hayan extendido la invitación a participar aquí en Cofradía. No, sí, muchas gracias a ti por tomarte el tiempo y por aceptarnos la invitación. El tema o la razón por la que te trajimos aquí es porque tú has estado investigando o has estado haciendo una investigación referente al tema del día de hoy que vamos a abordar un poquito más adelante. Como vieron en el título, el tema del día de hoy es el testimonio como fuente. En un primer momento, antes de entrar a platicar nuestras experiencias y un poco de lo que ha trabajado Rodrigo, lo que ha trabajado Drey, que también trabaja mucho de esto, de los testimonios. Yo la verdad aquí yo soy un completo pues sí, soy un inexperto yo de esto. Ustedes van a guiar más que nada este episodio, pero pues también tengo ciertas cosas que hemos visto en la carrera que yo creo que podemos aportar y hacer una plática amena. Sí. Entonces, como un primer momento vamos a hablar del testimonio. Para ustedes, ¿qué es el testimonio? Viéndolo desde este punto de la carrera, lo que hemos visto, a diferencia de lo que podría ser una persona de la vida cotidiana, para nosotros los historiadores, ¿qué es el testimonio? ¿O para qué nos sirve el testimonio? El testimonio ha sido una fuente de la historia. Desde el inicio de la historia, con Heródoto ya hacía historia oral, o lo que se podría decir que es historia oral, porque en esos momentos no consultó archivos como tal escritos. Y también ese mismo sentimiento, pero más desarrollado a la manera actual, lo hizo el que hizo el escrito de la guerra del Peloponeso, que se llama Heródoto, ese mero. Pues Tucídides, ese mero. Siempre se me confunden entre los dos. Tucídides fue el que, podríamos decirlo, que es como un tipo de padre de la historia oral, que no es padre nombrado, pero él, a partir de la recopilación de los distintos actores que hubo, pues dio a entender más o menos lo que pasó en esa guerra, en la guerra del Peloponeso. Y también está Jenofonte, pero como ya ha señalado mis compañeros en varias ocasiones fuera del aire, pues Jenofonte en realidad se inventó un montón de cosas de lo que decía en su libro. Ajá, sí, pues a final de cuentas él era el encargado de pues de ser como un tipo cronista o ir anotando lo que iba sucediendo día a día, y pues él podía agregarle de más, podía agregarle de menos, podía enaltecer su figura o podía pues simplemente decir que él hizo tal cosa cuando en realidad pues pasó desapercibido. Pero sí, justamente es esto, primer testimonio que tenemos de Tucídides y de Heródoto, que son estas personas, figuras que ven en las personas del común esta forma de sacar información, de recabar lo que había pasado en este tipo de conflictos y poder escribir sobre eso. Porque no había, pues en ese tiempo no era como que voy a la biblioteca y consulto el documento. Sí, no había prácticamente nada de eso. Entonces, pues... Pero después hubo un tema en el que yo creo que fue con los romanos. Ajá. En los que los romanos ya empezaron a tener bibliotecas, ya empezaron a tener los archivos no se llama Congreso en Roma, pero su símil en la actualidad, en la que ya se basaban más en el documento escrito que en la memoria de las personas que lo protagonizaban, y eso se fue pasando también a la Edad Media, también se pasó al Renacimiento, y también se pasó a la etapa en la que se cientificó la historia, que fue en la época positivista. Y pues el Renacimiento, aunque nunca se murió, de la historia oral se podrá plantear a partir de la Segunda Guerra Mundial, que es con los testimonios de los sobrevivientes de la guerra, y con las diferentes voces que hubo, tanto de participantes de un bando como participantes de otro, personas que no tuvieron nada que ver, personas que se les murió un familiar, o también las personas que cometieron crímenes atroces. Pues también en eso se basó el nacimiento de la
historia oral moderna, podríamos decirlo. Sí, Rodrigo, hablando de esto, y tú que has tocado y has trabajado estos temas, ¿qué nos aporta la historia oral, el testimonio? O sea, tener una persona que tiene el conocimiento de qué es lo que pasó o de lo más cercano, porque al final de cuentas pues, la perspectiva de las personas cambia y pues obviamente no te van a decir la verdad tal cual pasó, sino tal cual ellos la vivieron. Entonces, pues, ¿qué nos puedes decir de lo que nos aporta? ¿Qué crees tú que de ellos podemos trasladar a la historia y qué es lo que nos beneficia o para qué nos sirve? Bueno, para mí el testimonio como fuente de historia va más allá de lo oficial, ¿no? O sea, siento que la historia oficial, o tal cual la conocemos, siempre es a partir de textos, ¿no? Ajá. De que siempre nos dicen tal cosa pasó así, primero, segundo y tercero, y lo hacen de una forma muy objetiva, muy racional, que está bien. No obstante, siento que se pasan siempre por alto muchas cosas cuando son de esa forma, ¿no? Como bien nosotros hemos visto en clase, no sé si a ustedes les tocó igual, en la clase de historiografía de la conquista a la república, que la profesora les haya dicho, no es el mismo testimonio que da Cortés a través de sus cartas a Carlos V, que el testimonio que justamente tiene Bernal Díaz del Castillo de la historia verdadera. La historia verdadera. De Nueva España. La historia verdadera. Ajá. La historia verdadera, sí. Entre comillas, porque nos están viendo. Ajá. Sobre todo por el simple hecho, Cortés obviamente era general y tiene que estar vigilando todos los puntos. No obstante, Bernal Díaz del Castillo era justamente pues un soldado que tiene que estar dentro del regimiento, ¿no? Entonces, en este caso yo considero que la historia oral, que el testimonio oral para hacer justamente para crear una narrativa es necesaria porque creo que hace mucho más ameno a quien le está leyendo. Sobre todo porque creo yo que la historia debe de ser comprendida de dos formas. Primero, racionalmente, sí, como se la ha hecho hasta el momento, pero pues es obvio que los seres humanos no nos componemos solamente de la razón, nos componemos también de lo sentimental, de lo emocional. Y es necesario justamente abarcar esta parte emocional para tener una comprensión mucho mejor de nuestra realidad, ¿no? Porque se experimenta de una forma distinta. Entonces considero yo que cuando ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Cuando se consigue un testimonio, estás apelando tanto al sentimiento, obviamente depende de qué es lo que le haya tocado vivir a esa persona. En mi caso, mi trabajo fue muy amateur, casi por así decirlo. No tengo tanta experiencia o no estoy en una formación tan rigurosa como la de Drake, porque la historia oral es una metodología muy única dentro del trabajo de la historia en la academia. Sí. Que la historia oral, es decir, el testimonio, depende muchas veces lo que le haya tocado vivir a la persona, ¿no? Lo que yo hice fue un testimonio que, si da tiempo, hablaré de forma más profunda más adelante, de la matanza del 2 de enero de 1946 que le tocó vivir a mi abuela y que le tocó vivir a mi bisabuelo. Obviamente aquí va combinado la tradición oral y el testimonio oral. La tradición oral que viene a ser de mi bisabuelo, que recupera a mi abuela. Ajá. Y justamente la visión que tuvo mi abuela. De hecho, considero yo que sí es necesario recuperar el testimonio de forma subjetiva, y obviamente ya después cuando se vaya a tratarlo de forma rigurosa, tratar de forma más objetiva. Porque mi abuela, cuando me cuenta sobre esa anécdota de su vida, ella recuerda, por ejemplo, que una vez estaba en el trabajo con mi abuelo, con su esposo, y sacaron justamente una nota especial en el Heraldo de ahí de León, que hablaba sobre la conmemoración del 2 de enero. Y mi abuelo le empezó a contar lo que dice el periódico, y mi abuela le decía, todo lo que dice se queda a la mitad.
En realidad no es lo que pasó, se queda de forma muy escueta. Sí, no, pues justamente es esto, ¿no? Yo creo que entender que cuando se abarcan testimonios o abarcamos a las personas para que nos cuenten desde su punto de vista, no solamente estamos entrando a un terreno muy académico, muy de conocimiento, sino estamos hablando de un terreno sentimental, porque las personas viven las cosas. O sea, no es lo mismo un proceso de escribir un libro, de escribir un documento, donde tienes pues esta cierta noción de que estás realizando un trabajo de cierta manera académico, siguiendo un rigor académico, en donde tienes ordenadas tus fuentes, tienes ordenadas tus ideas, un poco de lo que ya habíamos hablado en un podcast pasado. Pero justamente estos documentos se quedan para la interpretación futura de las siguientes personas que te van a leer. Tienes tus ideas plantadas y planteadas en el documento, pero una persona vuelve a vivir ese suceso. Si tú, por decir, tienes a un testimonio a una persona que le tocó ser parte de algún enfrentamiento armado y estuvo presente o fue herida de gravedad en alguna parte del cuerpo, obviamente que no solamente va a ser un testimonio de lo que ocurrió, va a ser un testimonio de lo que sintió, de todos los sentimientos que tuvo, que tuvo en ese momento, y va a volver a vivir todos esos sentimientos. Me viene a la mente, y esto ya lo habíamos platicado antes de iniciar la grabación, esta parte de Gazzaniga, de la parte de la mente, que justamente retomando un poco de otro podcast pasado que hablamos, la mente vuelve a revivir todo. Estos recuerdos que tiene uno presentes, y que puede ser no solamente de algún tema histórico, puede ser algo que te pasó, algún accidente, algún momento trágico, algún momento feliz. Todos esos sentimientos vuelven a ti y se vuelven materiales, los vuelves a sentir tristeza, te vuelves a sentir mal, vuelves a sentirte feliz. Aquel sentimiento que se te generó por esta vivencia que ya tienes vuelve a ti porque revives el recuerdo. No es un recuerdo que se queda ahí guardado y que puedes platicar con cierta facilidad. La muerte de algún familiar, y esto no solamente hablando de temas propiamente académicos. Cuando tú platicas la muerte de un familiar, la muerte de un ser querido, cuando se te viene al momento tu recuerdo más feliz, tienes todas estas sensaciones que vienen a ti y te hacen sonreír, te hacen llorar, y que justamente es difícil tratar con un testimonio. A esto lo quiero enlazar un poquito con tratar de diferenciar qué es lo que nos dice el documento, qué nos aporta el documento, qué nos aporta el testimonio. Justamente como dices, en el testimonio de tu abuela, no, lo que ella ve o lee en el periódico no es ni la mitad, como tú dijiste, ni la mitad de lo que pasó, porque justamente ella lo vivió. El documento solamente te va a explicar de manera general los acontecimientos, pero el testimonio va a abordar más los detalles, más lo sentimental, más la vivencia. Lo hace más ameno. Lo hace más ameno, justamente. No es... Lo hace más humano. Sí, lo hace más humano. Exacto. Sí, yo creo que es la palabra correcta, hacerlo más humano. Y por lo mismo yo considero, no sé cuál será la opinión de Dre, que la historia oral creo que es de los trabajos en los que más ética se le debe de poner justamente, ¿no? Porque estás, como dices tú, tratando con los sentimientos. De hecho, tengo entendido yo que cuando estás recordar etimológicamente en latín significa volver a pasar por el corazón. Entonces obviamente es un testimonio completamente, sí, es una fuente muy viva, ¿no? En el sentido de que le estás volviendo a pasar por tu corazón, otra vez es como quererlo sentir de nuevo, ¿no? Entonces, yo considero que justamente cuando se hace historia oral, cuando se está recabando el testimonio, tienes que ser muy perspicaz, muy inteligente, ¿no? Saber cómo plantear la pregunta, saber justamente qué cosas debes en su momento y cuándo no preguntar, con qué tono de voz lo vas a manejar, porque sí es un tema delicado, porque no siempre vas a estar tratando con el recuerdo, que viene a ser la razón, no siempre vas a estar tratando con la razón, vas a estar tratando justamente con el sentimiento. Eso es esa parte por la cual siempre tenemos el debate dentro de saber si la historia es una humanidad o es una ciencia social. Es las dos.
Puede ser las dos, o depende mucho de con qué enfoque la veas justamente. Entonces, ahí yo creo que considero yo que justamente cuando se hace el testimonio es donde pones justamente o donde le das a la historia el carácter de ser una disciplina humanística. Sí, porque la memoria al final es algo subjetivo y es algo vivo. Porque también depende mucho de cuándo le preguntes, o sea, la situación, tanto la situación en la que esté viviendo esa persona, como como en los años que han pasado de lo que vivió. Porque excepto que haya sido algo muy traumático, y también en lo traumático puede haber cambios en lo que dice. Por ejemplo, ya cuando se termina todo eso, pues puede tener otra interpretación a si le preguntas una hora después de que pasó o una semana después de lo que pasó. Y pues sí, el testimonio se tiene que manejar con mucho cuidado, pero más entendido como en parte un análisis del discurso y en parte un análisis del performance que están interpretando tanto el entrevistador como el entrevistado, porque todo lo que hace, aparte de las palabras, el testigo, igual el que da el testimonio, es importante. Por ejemplo, me ha tocado revisar algunos testimonios en los que hacen apuntes como de las emociones con las que estaba diciendo las cosas, o que esta cosa lo gritó muy fuerte, o en esta parte se rió, o en esta parte como que se puso como que se hizo un poquito para atrás y como que no quería responder o no quería hablar de cierta cosa. Y también hay veces que hasta el silencio habla. Suena muy común, pero sí. Suena muy paradójico. El silencio nos dice muchas cosas de lo que no quiere decir. Exactamente. Y pues sí, el testimonio es algo muy, muy importante, porque sí hace que, como que yo la escogí porque siento que es una parte muy viva de la historia, o es una parte en la que sí hay se tiene que hacer algo con los documentos escritos, pero lo fundamental es lo que experimentaron las personas en carne propia, y por eso me gusta. Sí, yo creo que, creo que los tres coincidimos en esta parte humana, esta parte sentimental de lo que es el testimonio, y de lo frío, a veces muy denso, que puede ser un documento en contraste con un testimonio, porque se trabajan de distinta manera. Y volvemos a lo mismo, la historia no tiene una metodología, no tiene reglas escritas de cómo se tiene que hacer, y justamente en este sentido lo tenemos en dos extremos totalmente distintos. Tenemos el libro que está guardado en nuestro escritorio, en la biblioteca, en donde sea que esté, al que nosotros podemos acudir en el momento que queramos, para preguntarle lo que nosotros querramos, para sacar nuestras conclusiones, nuestras ideas, hacer un resumen, una síntesis de lo que se está plasmando, y a partir de ahí realizar nuestro argumento, que es el fin último de la historia. No solamente escribir por escribir. Y tenemos del otro lado la parte viva, la parte emocional, la parte sensible, que es tratar con una persona. Primero que nada, una persona, lo más importante a la hora de recabar un testimonio es que estás tomando de su tiempo, estás tomando tiempo de su vida para que esa persona te cuente algo que puede ser doloroso, puede ser muy feliz, o puede ni siquiera recordar con total exactitud, pero que es importante a la hora de realizar un trabajo de historia oral. Entonces, sí es bastante extremista ver los dos lados de la moneda. Tenemos un lado más científico, más, como dijo Rodrigo, más hacia las ciencias sociales propiamente, y tenemos el otro lado que le dota a la historia de esta ciencia humana. Entonces, por eso varios historiadores como de la vieja escuela reniegan un poquito de lo que representa la historia del tiempo presente, la historia oral y la historia de las emociones. Que aunque la historia de las emociones sí se puede hacer a partir de documentos escritos, lo otro sí depende mucho del momento. Depende mucho de que una persona esté viva, o de que esté vivo alguien que recibió el testimonio de lo que cuentan.
porque historia oral, por ejemplo, ya no se puede hacer historia oral de la cristiada, porque ya todos se petatean. Sí. Ya historia de conflictos de los 40, pues ya es un poquito más complicado. Sí, aunque sí se puede seguir haciendo a partir de testimonios de terceros, o aún hay personas que siguen vivas y pueden mantener su testimonio, pero sí depende mucho de que una persona esté viva y en sus 5 sentidos, sí, que se pueda realizar. Sí, es importante como no olvidar que estamos tratando con seres humanos, o sea, no estamos tratando con papeles. Con papeles. ¿No? Sí, exactamente, yo concuerdo mucho, por eso yo de algo que concienticé desde que entramos en la carrera nosotros vemos a la historia casi como algo ajeno, pero en realidad la historia es lo que nosotros hacemos de ella y la historia es lo que ella hace de nosotros. Uh-huh. O sea, nosotros somos la misma historia y todo lo que nos presenta es justamente alguien que pertenece justamente a nuestra misma naturaleza. Uh-huh. No, cuando decimos una historia siempre nos tiene la sinapsis en la cabeza de que son libros nada más, uh-huh, pero en realidad pues no, o sea, bueno, obviamente está justo testimoniado en documentos, uh-huh, en hojas, pero justamente nosotros, o sea, nuestra interior es el que produce justamente todos esos documentos, ¿no? Sí, o sea, sí puede haber un intermedio entre ambos. Yo creo que pues el testimonio que ya queda documentado, que no solamente hablemos, que vamos a hablar un poquito más de las ventajas que ha tenido la tecnología con los testimonios. Pues lo bueno que ha sido que los testimonios se puedan rescatar y se puedan revisar a modo de entrevista que haya quedado escrita, de este tipo de documentos que mencionó Drey hace ratito, en los que se registraban las emociones, no solamente lo que decía la persona. Eso es un buen intermedio. Si las personas leyeran los testimonios o varios testimonios que hay de la época de la colonia o cosas así, sí tienen como parte de sentimentalismo, porque era la forma de escribir de la época. Es decir, de que sí expresan con mucho pésame, que quién sabe tanto, y que se murió tal, que era una persona increíble, y sí expresan mucho lo que sienten, aunque sea un documento oficial, pero es algo que siento que se ha perdido a partir de, pues yo creo que del realismo, no sé qué, o de la cientificación de todo. Yo creo que más bien a partir de la cientificación, a partir justamente de que se documentó en una hoja, ¿no? Uh-huh. Sí, obviamente, cuando haces un testimonio, cuando recabas es justamente para hacer después un trabajo más riguroso, más académico, ¿no? Ajá, sí, un poco más objetivo. Y yo creo que lo que deberíamos tratar nosotros, no puedo decir que somos historiadores, pero somos historiadores en formación. Lo que deberíamos hacer nosotros es seguir justamente de esa manera de recabar un testimonio para después justamente analizar de esa forma objetiva que tiene un documento, pero tratar de escribirlo de una forma que a la vez apele justamente al sentimentalismo, ¿no? Sí, un poco como tomar esta parte de que se rompe un poquito con esta cientificidad, donde decían la literatura no es de ahí no se puede sacar nada, uh-huh, todo lo que sean cuentos y todo eso no, pero a la vez el autor al momento de escribir poesía, al momento de escribir sus textos, le carga de cierto sentimentalismo a lo que está escribiendo. Entonces no es que tengamos que hacer una separación de que lo que es el documento es lo más cercano a la verdad histórica, y lo que esté en el testimonio que te esté platicando alguien es solamente la percepción. No, todo hay que verlo desde el plano que puede servir como una herramienta y que puede estar ahí para agregar justamente lo que decíamos al principio, estos detalles que no te cuentan los textos, que no te cuentan los periódicos, que no te cuentan las revistas, que no te cuentan los documentales que se hacen a partir de estos testimonios, y que justamente hacia eso quiero encaminar un poco pues estas nuevas herramientas. Yo creo que la historia oral surge en un buen momento, en un momento necesario para la historia, porque estaban sucediendo muchos acontecimientos. El siglo XX está lleno de conflictos.
tenemos 2 guerras mundiales, tenemos una guerra fría, tenemos incontables guerras. Entonces, ahí es donde podemos instaurar la historia oral como un momento importante y necesaria para esta recopilación de testimonios que van a servir para hacer libros posteriores sobre los temas que están ahí, porque se puede documentar mucho desde el plano oficial, desde los documentos, desde las órdenes, las leyes, todo eso, pero lo que pasa en el campo, lo que pasa en batalla, pues es muy difícil de testimoniar. No sé, Drake, tú que has trabajado un poquito más esta rama de la historia, lo que es la historia oral, ¿qué nos puedes decir sobre ella? ¿Qué tan útil, qué tan buena y qué tan importante ha sido en la historia, sobre todo en el siglo XX? Pues sin la historia oral, varias cosas que sabemos o conocemos de la Segunda Guerra Mundial no se sabrían, porque sí es esta experiencia muy humana que se empezó a recopilar a partir de la Segunda Guerra Mundial, y también después con varios conflictos que hubo, porque una de las primeras intenciones que tuvo fue hacer documentos que sirvieran para casos judiciales o casos en contra de crímenes de Estado. Por ejemplo, también en todas las dictaduras, por ejemplo en Chile, también tuvieron un gran avance en historia oral, pero porque tuvieron una dictadura bien tremenda. Y también en Argentina también tienen muchos avances en lo que es en esta disciplina por lo que pasó con Videla, con lo que pasó con las señoras de Plaza de Mayo, con tantos desaparecidos. Y pues sí, aunque hay partes que son folclóricas de la historia oral, pues también está esta parte que sirve para que haya una voz para los que no tienen voz, como decimos tradicionalmente en historia, aunque pues esa voz termina siendo interpretada por nosotros. Esa voz es importante que exista en un papel, en un video, en una grabación. Sí, es que es bastante importante y que nos ha servido mucho las tecnologías. O sea, yo creo que el avance de la historia oral también no podría ser comprendida y no podríamos tener tantos testimonios si no fuera por el avance tecnológico. Tener grabaciones, tener videos, tener el testimonio de las personas documentado en otra forma que no sea el papel, yo creo que es importante, porque muchas veces una idea, algún sentimiento se te puede pasar cuando lo estés escribiendo, cuando lo estés transcribiendo, y yo creo que tener esta grabación de la persona te permite, si bien te permite revivir ese momento con esa persona, también te permite volverlo a escuchar e irle dando esa interpretación, no solamente de lo que está diciendo, sino de cómo te lo está contando. Sí. Por ejemplo, diciendo esto, lo que acabo de decir, y retomando el tema pasado que acabamos de hablar, uh-huh. Considero yo que la historia oficial se preocupa quizás, bueno, pienso yo, a lo mejor, no sé si puede haber quien me pueda dar una explicación más a profundidad epistemológicamente hablando. Ajá. Considero yo que la historia oficial es un documento, tal vez no se preocupa tanto por saber cómo son las cosas. Es decir, si solamente es un autor, considero yo que la historia en documentos, en hojas, se hace más con la intención de demostrar que quizás es más importante la interpretación de lo que se está estudiando que las cosas que son. Por ejemplo, mencionas todo esto de la Segunda Guerra Mundial, de las dictaduras de Videla, de Pinochet. Considero yo que es justamente... Si te está gustando este episodio, te invitamos a escuchar el siguiente, ya que es la segunda parte de los temas abarcados durante esta grabación. Atentamente, La Cofradía.